Como estuvimos viendo el domingo anterior, eso que Dios había determinado antes de la fundación del mundo, eso que habían anunciado los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, eso que Satanás había tratado de evitar, finalmente ocurrió. Y leemos en Lucas 2, 6 y 7, y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí entonces se da la mayor paradoja de la historia de la humanidad, de la historia del universo. Porque ese bebé que había nacido, ese bebé que necesitaba ser cuidado, alimentado, al que había que cambiar los pañales, ese bebé, dice la Escritura, era Dios. Tal como lo había profetizado Isaías. En el capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño, ese bebé, era el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. ¿Quién puede entender esto? No hay una mente que pueda concebir semejante cosa salvo la mente de Dios. El apóstol Pablo fue quien mejor describió esto. Él escribió a los Filipenses, en el capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo siendo Dios, siendo en forma de Dios. Y en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, también Pablo escribe, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces tenemos acá que siendo semejante a Dios se despojó a sí mismo, que siendo rico se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Hasta qué punto el Señor se despojó? ¿Hasta qué punto Él se empobreció? Bueno, la respuesta estaba ahí, acostada en un pesebre, envuelta en pañales. Hasta ese punto, hasta el punto de ser el ser más indefenso, más necesitado, un bebé. Hasta ese punto el Señor se despojó. Dios había entrado en la eternidad, en el tiempo, el Dios eterno había entrado en el tiempo, encarnándose. Y no lo hizo para permanecer en anonimato, para permanecer oculto. Lo hizo para manifestarse al mundo. Como leemos también en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Él se manifestó, vino al mundo para que todos supieran de su presencia aquí y su misión. Él vino a hacerse conocer. El apóstol Juan escribió en el capítulo 1 de su Evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a manifestarse. Él es la luz que alumbra a todo hombre. La luz vino a resplandecer en las tinieblas. Él es el Dios que hizo el mundo. Y el mundo no le recibió. Pero algunos sí. Algunos le recibieron. A esos Él les da vida eterna. Ahora, Dios se encarnó. Sucedió. Lo que había sido determinado por el Padre, finalmente sucedió. ¿Quiénes fueron los primeros en enterarse? ¿A quiénes se les anunció en primer lugar la noticia? Bueno, la lógica humana nos diría que debería haber sido a los sacerdotes de Israel, a los miembros del Sanedrín, a los más poderosos, a los más sabios, a los más religiosos, a los sobresalientes. Sin embargo, Dios eligió a un grupo de hombres relegado, mal visto, despreciado, para comunicar por primera vez la buena noticia. Vamos a leer los versículos 8 al 20 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Acá tenemos entonces la primera revelación de las buenas nuevas. Vamos a dividir esta porción en dos partes. La primera parte es la revelación misma y la segunda parte es lo que hicieron con ella los que la recibieron, los que recibieron esa revelación. ¿Qué hicieron después? Entonces la primera parte, que se refiere a la revelación en sí, a la anunciación de las buenas nuevas, vamos a referirnos hoy a los versículos 8 al 14. Vemos que hay un cambio de escenario, de la intimidad, entonces, de el lugar donde nació el Señor,
con su madre y con José, y tal vez, la Biblia no es específica en esto, algunas mujeres que posiblemente ayudaron a María en el parto, se pasa ahora a otro escenario, no muy lejos de allí, al campo, en una distancia de alrededor de unos 10 kilómetros. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y preguntaba, ¿quiénes fueron los primeros en recibir la noticia? Bueno, acá tenemos la respuesta. Unos pastores. Unos pastores que estaban, haciendo su rutina. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es decir, se turnaban, algunos dormían mientras otros estaban despiertos, cuidando el rebaño. Nosotros leemos en el Evangelio de Lucas que cuando el Señor Jesús comenzaba su ministerio, cuando ya empezaba a tener renombre, nos cuenta Lucas que entró en la sinagoga de Nazaret y como ya él se destacaba, le dieron para que lea una porción de la Escritura, el libro de Isaías, y él eligió el capítulo 61 de Isaías. Y entre lo que leyó hay una porción que dice, en Lucas 4:18 lo leemos, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Y esto que vamos a estudiar hoy tiene mucho que ver con esto. Está en completa armonía, porque los que recibieron por primera vez esta noticia eran los marginados de Israel, la clase más baja, los más despreciables, porque aunque vos sabés que en el Antiguo Testamento vemos personajes que han tenido relieve en la historia de Israel, han sido pastores en algún momento de sus vidas, como Moisés, como David. Y como también sabés que hasta el mismo Dios se lo llamaba el pastor de Israel. Vos conocés, por ejemplo, hay muchos pasajes, pero todos nosotros conocemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Sin embargo, en la vida cotidiana se menospreciaba a los pastores, en primer lugar porque se consideraba que era un trabajo que podía realizar cualquiera, que no necesitaba ningún tipo de capacitación, de preparación, cualquier ignorante podía hacerlo. Se consideraba que los pastores eran personas en las que no se podía confiar, personas aprovechadas, personas que, si no se las vigilaba, podían quedarse con algo que no les correspondía. Esta fama venía porque, ellos tenían que alimentar a las ovejas y muchas veces las ovejas no respetan la propiedad privada. Hasta tal punto eran mal vistos que por ser pastor no podía dar testimonio en un juicio. Su palabra no valía para nada. Por otro lado, el cuidado de las ovejas requería los 7 días de la semana. Entonces también se entendía que los pastores no respetaban el día de reposo. Por todas estas causas, la sociedad de Israel relegaba a los pastores, y como te decía, hasta el punto que su palabra no servía para nada. No podían dar, oficialmente estoy hablando, no podían dar testimonio en un juicio. Hasta ese punto ellos eran mal vistos.
Pero esto era un prejuicio de las personas. Esto no indica que los pastores, todos los pastores, eran personajes despreciables. En realidad, la mayoría eran trabajadores, humildes, que cumplían para traer el pan a su casa. Y en este caso particular vamos a ver que estos específicamente eran personas piadosas que conocían las Escrituras, que conocían las profecías. Entonces, en definitiva, los pastores eran víctimas del prejuicio de la sociedad. A estas personas escogió Dios para llevar la buena noticia por primera vez. No podemos especular la fecha ni la época del año, porque algunos escritores, algunos estudiosos afirman que evidentemente no podía ser en invierno porque estaban al aire libre. Sin embargo, hay evidencia que el trabajo de pastores se ejercía durante todo el año, aún en invierno. Los inviernos no eran tan duros como para que dejen de llevar las ovejas al campo. Por lo general, los pastores en las aldeas pequeñas como la de Belén llevaban las ovejas de todo el pueblo y a la noche las reunían en un redil, una especie de corral muy grande, hecho de piedra, y allí entonces después se turnaban, guardaban las vigilias para cuidar que no se las coma algún animal o se la robe algún ladrón. Acá tenemos entonces los receptores de esta buena noticia, los primeros receptores entonces de la buena noticia. Y estos pastores dice que estaban en su rutina diaria cuando de pronto sucedió algo insólito, inaudito, algo que destrozó esa rutina. Dice en el versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. De pronto, podemos ponernos en situación, la oscuridad de la noche, el silencio del campo interrumpido por algún balido de alguna oveja. Ahora aparece repentinamente un ángel del Señor, un ángel poderoso, resplandeciente, santo, casi con toda seguridad, el mismo que anunció el nacimiento de Juan a Zacarías y el nacimiento de Jesús a María y seguramente a José, el ángel Gabriel. Se presentó allí en medio de la nada, en ese campo, el ángel Gabriel, y un ángel poderoso. No agreguemos a lo que la Escritura dice, pero con mucha probabilidad era el ángel Gabriel, conforme al contexto. Pero como si eso no fuera suficiente, ocurrió algo aún más estremecedor. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. A nosotros nos parece impresionante que se haya presentado un ángel, pero aún más impresionante es que se apareció la misma gloria de Dios. Dice que la gloria de Dios los rodeó. Ahora nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento que la gloria de Dios se manifestó muchas veces al pueblo de Israel. Y específicamente se ha aparecido también, como en esta noche, en forma de una luz muy fuerte, de un brillo muy fuerte. Fíjate, por ejemplo, en Éxodo,
24:17, dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. La gloria de Dios como un fuego en el monte. Esa gloria de Dios ahora se dice que los rodeaba. En Ezequiel 43:2 dice: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Eso que leemos en el Antiguo Testamento ahora les estaba ocurriendo a estos humildes, anónimos pastores. Y así como ocurrió en el monte, varias veces, numerosas veces, la gloria de Dios se manifestó al pueblo, específicamente cuando se dedicó el tabernáculo y tiempo después con la dedicación del templo de Salomón. Leemos en Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Te das cuenta que Moisés no podía entrar al tabernáculo por la gloria de Dios? Y a estos hombres los rodeó, ellos estaban en medio de la gloria de Dios. Estos hombres que no sabemos cómo se llamaban. Con el templo de Salomón pasó lo mismo. En Primera de Reyes 8, 10 y 11 leemos: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Tan impactante es la gloria de Dios. Y ahora estaba esa gloria rodeando a estos pastores. Nos cuenta la Escritura que a causa del pecado de Israel, finalmente la gloria de Dios dejó el templo y dejó Jerusalén, dejó a Israel. En Ezequiel capítulo 11, versículos 22 y 23 dice: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Esto está simbolizando que la gloria de Dios dejaba a Israel. Y de hecho, por siglos, la gloria de Dios dejó de manifestarse. Hasta este día, hasta este momento en que se manifestó a estos pastores. Después de siglos que había dejado a Israel, ahora se manifiesta. Esto estaba mostrando que la presencia de Dios había venido al mundo nuevamente, ahora con el nacimiento del Señor Jesús. El mensaje que ahora el ángel iba a anunciar estaba siendo mostrado objetivamente por la gloria de Dios resplandeciendo sobre estos pastores. La gloria de Dios había venido. Y de hecho Juan cuenta en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios había venido al mundo en Jesucristo. Podemos identificarnos con estos pastores que estaban, como todas las noches, cuidando su rebaño, y de pronto un ángel poderoso y la gloria de ellos, de la gloria de Dios rodeándolos.
Es claro que se llenaron de temor, así dice la Escritura, y tuvieron gran temor, porque ese es el efecto que provoca la gloria de Dios a los hombres. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, viene a los hombres la convicción de pecado. Recordamos lo que exclamó Isaías cuando vio precisamente la gloria de Dios en el trono, al Señor Jesucristo. Después en Juan se nos aclara que lo que vio Isaías ahí sentado en el trono era el mismo Señor Jesús. Y dice en el versículo 5 del capítulo 6, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estos hombres se aterrorizaron por esto que vieron. Ellos sabían que no eran dignos de semejante visitación. Se entendían pecadores y que solo merecían el juicio de Dios. Por eso se llenaron de temor. Pero dice, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel le había dicho a María, no temas. Le había dicho antes a Zacarías que no temiera. Ahora este ángel le decía a todos estos pastores, no teman, porque no traigo juicio. No vine a castigarlos, al contrario. Dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí significa, abran bien sus oídos, escuchen bien. Esto que les voy a decir es algo extremadamente importante. He aquí os doy noticias, os doy nuevas de gran gozo. Este es el mensaje. Tenemos a los receptores, los pastores, tenemos al portador del mensaje, al emisor, el ángel, y ahora tenemos el mensaje. Y el mensaje es buenas noticias, nuevas, dice aquí. La palabra griega es evangelizo. Esto que el ángel traía era el primer anuncio del Evangelio. Dice que eran noticias que producen gran gozo, no un gozo pasajero, un gozo perdurable, continuo, verdadero. El apóstol Pedro, en su primera carta, diría un gozo glorioso e inefable, inexplicable, inentendible. Y un gozo que trascendería a esos pastores. Traería gran gozo no solo a esos pastores, sino que dice que será para todo el pueblo. Ahora nosotros sabemos que el Evangelio, la buena noticia, el anuncio de que había nacido el Salvador, fue anunciado primero al pueblo de Israel. Pero bueno, como leemos en Juan, no lo recibieron. Muy pocos aceptaron el mensaje. Entonces nos cuenta Pablo que por el endurecimiento de Israel, la buena noticia fue proclamada a los gentiles, se abrió hacia los gentiles y llegó así hasta lo último de la tierra. Ese gran gozo del que les hablaba a estos pastores llegó hasta nosotros y también nos va a trascender. Ese pueblo es un pueblo que está formado por gente de toda lengua, tribu y nación. El apóstol Pedro escribió este pasaje que todos ustedes conocen. En el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Noticias de gran gozo para todo el pueblo. ¿Y en qué consistía esa noticia de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hoy el tiempo se ha cumplido. Hoy, mientras ustedes estaban arreando las ovejas, guardándolas en el redil, nació. Se cumplió el tiempo estipulado por Dios. Nació en la ciudad de David. Y cuando digo ciudad, vos te imaginás un montón de edificios. Y la ciudad de David era una pequeña aldea que vos sabés, Belén. Ahí, en un lugar humilde, nació el Salvador, dice, un Salvador. Ese es el nombre y esa es la misión que Él vino a cumplir. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Así le dijo el ángel a José. Su nombre, Jesús, significa Dios salva. Un Salvador. Él no vino para que tengas un matrimonio exitoso. No vino para que tengas buena autoestima. No vino para que seas próspero ni que tengas mucha salud. Él vino a atacar el problema radical del ser humano, el problema que aleja al hombre de Dios, el pecado. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Todos están bajo pecado. Todos nosotros estamos bajo pecado. Y Él vino a salvar a aquel que no podía ser salvado de otra manera. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Cristo, el Mesías, aquel que esperábamos. Cristo y Mesías significan ungido. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Ambas palabras significan ungido. Él fue el ungido por Dios, ungido por el Espíritu Santo, como profeta, como sacerdote, como sumo sacerdote y como rey. De eso se trataba la unción en el Antiguo Testamento. Y anunciado por las Escrituras, este niño era Él, el Cristo, el ungido. Leemos en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En el Antiguo Testamento se profetiza, se anuncia que Dios iba a enviar al profeta. Y leemos en Hebreo 1:1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este era el profeta, era el verbo divino, el verbo de Dios, la palabra de Dios humanada. Él fue ungido como profeta, fue ungido como sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento leemos Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y leemos en el Nuevo Testamento, Hebreos 5:9 y 10,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue ungido profeta, fue ungido sumo sacerdote, y fue ungido como el Rey eterno. Isaías 9:7 dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios eterno, Rey eterno. Y en Efesios leemos 1:21, que Dios lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, el Rey eterno. Y en Apocalipsis leemos que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el ungido, el Cristo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando dice el Señor, está diciendo Dios mismo. Los judíos eran temerosos de pronunciar el nombre de Dios. Por eso decían la palabra Adonai, que significa Señor. Cuando dice que es Cristo el Señor, están diciendo que es el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, Cristo el Señor. Y no hay manera de obtener salvación si vos no reconoces a Cristo como el Señor. Dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La buena noticia es que había nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Y habiendo dado esa noticia, también les dio la señal para que lo encontraran. No los envía específicamente, no les da un mandato de que vayan a verlo, pero era claro que iban a hacerlo. Entonces les da una señal clara para ellos, para que lo encontraran. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Todo bebé, todo recién nacido en Israel era envuelto en pañales. Esa no era una señal. Toda mamá en Israel cuidaba de su niño. Así que si se guiaban por eso no lo iban a encontrar. La señal específica es que estaba acostado en un pesebre. Esto sí que era algo único. El único niño que iban a encontrar acostado en un pesebre era el Cristo, el Salvador. Ahora, si ya esto era distintivo, para estos pastores era una señal bien clara, porque como les expliqué al principio, ellos eran muy mal vistos por toda la sociedad. Si hubiera nacido en otro tipo de vivienda, si hubiera nacido en un lugar con más comodidades, ellos podrían haber temido que no los iban a recibir. ¿Quién iba a recibir a estas personas despreciables? Pero había nacido en un pesebre, estaba puesto en un pesebre. Las personas que lo estaban cuidando eran tan humildes como estos pastores. Y esto los animaba, esta señal, les decía claramente, vayan tranquilos que van a ser recibidos. Entonces tenemos aquí a las personas que recibieron por primera vez este mensaje, anunciado por un ángel. Y ese gran gozo es el resultado de ese mensaje. Y leemos
que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Evidentemente estos pastores venían de sorpresa en sorpresa. Primero, un ángel del Señor, poderoso. La gloria de Jehová que los rodea. Y el mensaje de que había nacido el Cristo. Y como si todo eso fuera poco ahora, dice que apareció de manera repentina una multitud de ángeles, multitud de las huestes, de los ejércitos celestiales. Ahora esto es un acontecimiento único en la Escritura. Nunca antes había sucedido. No tiene precedentes. Y nunca pasó después. Esto es un hecho único. Estos pastores humildes fueron testigos y fueron partícipes de algo realmente excepcional. Una multitud, no dice cuántos, pero habla de multitud, eran muchísimos. Muchísimos que vinieron o aparecieron para hacer lo que ellos siempre hacían, adorar a Dios. Pero esto estaba mostrando esas noticias de gran gozo. Esas noticias de gran gozo no eran solamente para los hombres, sino también para los ángeles. Los ángeles se gozaban en esta salvación. Y dice la Escritura que ellos no entendían el propósito de Dios. Para ellos era un misterio. Pero es claro que estos ángeles santos tenían un corazón conforme a Dios. Es claro que para ellos la caída del hombre fue una catástrofe. Y dice bien claramente el Señor en Lucas 15:10: Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles anhelan la salvación de los pecadores. Y dice Pedro en su carta que estas eran las cosas que los ángeles anhelaban ver. No entendían el propósito de Dios, que Dios fue manifestando por medio de los profetas. Fíjate, dice 1 de Pedro 1:12, a esto se les reveló, a los profetas del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que los cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no entendían el plan de Dios, pero entendían que la segunda persona de la Trinidad, a quien ellos habían conocido en su gloria, había tomado la forma de un bebé con un propósito redentor. Eso es lo que estaba anunciando ahora el ángel. Esto provocaba gozo y ahora se manifestaba el gozo del cielo en la tierra. Dice también el apóstol Pablo en Efesios 3:9, hablando de ese misterio que los ángeles no entendían ni nadie conocía, solo Dios, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nadie conocía el propósito de Dios, los ángeles tampoco, Satanás menos. Empezaron a comprender el plan de Dios por medio de la Iglesia. Pero estaba claro de que Dios estaba trayendo redención a su pueblo. Y los ángeles se gozaban en eso. Y apareció una multitud esa noche para demostrar ese gozo que había en el cielo. Lo que se nos está mostrando ahora es eso. El gozo que hay en el cielo por la salvación de los pecadores. Y dice que estos ángeles alababan a Dios. La
cultura popular se los imagina a todos los ángeles cantando en coro, pero no es lo que dice la Escritura. Lo más probable es que estaban todos alabando y proclamando y gritando, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas por haber traído salvación a los hombres. Gloria a Dios en las alturas porque el Hijo se hizo ahora hombre. Gloria a Dios en las alturas. Este nacimiento traía gloria a Dios. Y en la tierra, paz. Paz, y dice la Reina Valera, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Ahora nos preguntamos, ¿para quién era esa paz? ¿Para qué clase de hombres? ¿Para todos los hombres? Si vos lees una Biblia católica, vas a leer, y en la tierra paz para todos los hombres de buena voluntad. Pero eso entra en contradicción con lo que dice la Escritura, porque dice que nadie en la tierra tiene esa buena voluntad, que todos son pecadores y que no hay uno que entienda. La Reina Valera, te decía, dice que en la tierra buena voluntad para con los hombres, para todos los hombres. El nacimiento del Señor Jesús trajo buena voluntad de Dios para todos los hombres. También entra en contradicción con la Escritura porque dice que Dios está airado con los pecadores todos los días. La traducción más fiel dará la Biblia de las Américas, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y la textual, la Reina Valera textual es aún más clara. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección. La paz es para todos aquellos que Él escogió por gracia. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los escogidos de Dios. No es un premio porque vos tenés buena voluntad. Es gracia pura. Gracia de Dios para aquellos que Él ha escogido. Gracia de Dios para aquellos como estos pastores, a quien el mundo desprecia, pero que Dios ha escogido. Para ellos y para nosotros, paz. Paz. Como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5, que hay paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Estos ángeles proclamando alabanzas a Dios se gozan porque a partir de ahora, a partir de que Dios dé salvación, no van a ser los únicos que alaben al Señor. Estas buenas noticias traerán también, tienen como propósito, que los hombres se unan en la alabanza, que el propósito final de nuestras vidas sea la gloria de Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 7, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Noticias de gran gozo para todo el pueblo, para un pueblo compuesto por gente de toda raza, lengua, tribu y nación. El Señor vino a traer buenas nuevas a los pobres, dice Isaías. Estos pastores recibieron por primera vez la buena noticia y ahora serían ellos los que la llevarían. Eso lo vamos a ver entonces la semana que viene.
Noticias de gran gozo. Noticias que trasciende a sus pastores, llega hasta nosotros y también a nosotros nos trasciende. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén.